Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, junto con mi compañera Valeria Alejandra, vamos a hablarle sobre la embriología del páncreas. Ajá. Si le puedes cambiar, por favor. Bueno, el páncreas tiene más, una que es dorsal y otra ventral, y se van a originar a partir del revestimiento endodérmico del duodeno. Ujú. La yema pancreática dorsal se va a encontrar en el mesenterio dorsal y la yema pancreática ventral se va a encontrar cerca del conducto colédoco. Entonces, Colédoco. colédoco. Ok. Entonces, el duodeno va a rotar hacia la derecha y va a adoptar una forma de C. Entonces, la yema pancreática ventral se va a desplazar hacia la parte dorsal para finalmente pasar a situarse por debajo y por detrás de la yema dorsal. Y entonces ahí se puede ver en la imagen cómo pues rota bueno, sí, rota hacia la derecha el duodeno y entonces también se desliza la yema pancreática ventral. Entonces, posteriormente, el parénquima y el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se van a fusionar y la yema ventral va a formar el proceso o la apófisis fusiforme y también la parte inferior de la cabeza del páncreas y el resto de la glándula pues va a derivar de la yema dorsal. Entonces, la parte distal de la yema pancreática dorsal y todo el conducto pancreático ventral van a formar lo que es el conducto pancreático principal o también se le conoce como conducto de Wirsung y la parte proximal del conducto pancreático dorsal va a persistir en forma de un pequeño canal y se va a conocer como conducto pancreático accesorio o como conducto de Santorini. Y pues ya para finalizar con mi parte, pues el conducto pancreático principal junto con el conjunto colédoco va a entrar en el duodeno a nivel de la papila mayor y el conducto accesorio entra a nivel de la papila menor. Entonces, durante el tercer mes de vida fetal, a partir del tejido pancreático parenquimatoso, pues se van a desarrollar los islotes pancreáticos o también se les conoce como islotes de Langerhans y se van a esparcir por todo el páncreas. La secreción de insulina va a iniciar aproximadamente en el quinto mes y las células secretoras del glucagón y células secretoras de la somatostatina se van a desarrollar a partir de células parenquimatosas y por último el mesodermo visceral pues va a formar lo que es el tejido conjuntivo pancreático. Ahora vamos a hablar de la regulación en el desarrollo del páncreas. El factor de crecimiento de fibroblastos 2 y la activina se producen por la notocorda y el endotelio de la aorta dorsal. Estos reprimen la expresión del gen SHH, también llamado gen sonic erizo, y esto en el endodermo del intestino, el cual formará después la yema pancreática dorsal. Y como ya dijimos, la yema ventral será inducida por el mesodermo visceral. Esta acción estimulará la expresión del gen de homeosecuencia 1 duodeno-pancreático, o también llamado PDX. Aquí hay un esquema en donde se presenta que primero empieza el factor FGF2 y la activina. Estos reprimen el SSH y esta acción estimula el gen PDX. Los genes de homosecuencia emparejados PAX4 y PAX6 especifican el linaje de las células endócrinas. Estas células, cuando expresan ambos genes, se transforman en células beta que producen insulina, células delta que producen somatostatina y células gamma que producen polipéptido pancreático. Cuando las células solo expresan PAX6, se transforman en células alfa o productoras de glucagón.
Ya eso sería todo por nuestra parte y nuestra bibliografía es el libro de Langman. El famosísimo Langman. Ok, jóvenes. Esto que mencionan sus compañeras es muy importante. A ver, Lisette, póngame su presentación, porfa. Nada más para Sí. entender algo. Sí, que tiene que ver. Esto es muy importante para que entendamos tanto esta imagen. Esta es la que sigue, la 3, porfa. Esta es la imagen más importante. ¿Sí? Recordemos que la, todas las estructuras que son derivadas del intestino anterior, entre ellos pues obviamente el hígado y el páncreas, ¿sí? Vienen de la primera parte, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque de aquí radica, ¿sí? El que tengamos ciertas malformaciones que son más comunes de lo que creemos, ¿sí? Y esto es muy importante porque si se fijan, lo que fue la yema ventral y todo lo que tenga que ver con la vesícula y el conducto, el cístico, ¿sí? El colédoco, perdón, ¿sí? Salen y dan la vuelta, o sea, rotan, ¿sí? Y salen de un solo conducto, ¿sí? Y obviamente, todo va a salir y va a drenar, como si se fijan, esto es muy importante, jóvenes, lo que tenga que ver de páncreas y lo que tenga que ver de vesícula salen al mismo conducto, ¿sí? Y esto es importante comentarlo, ¿por qué? Porque cuando tenemos un paciente con una obstrucción, una coledocolitiasis, en este caso, ¿sí? Eh, una piedrita aquí que esté obstruyendo el colédoco o el cístico, ¿sí? Y la consecuencia puede ser una pancreatitis, ¿sí? Biliar, etcétera, ¿no? Para mi paciente. Entonces, esto va a desencadenar que mi paciente tenga una alteración en todas las funciones del páncreas, ¿sí? Y es muy importante entender esto, ¿sí? Cuando se hace la formación, ¿por qué? Porque vamos a tener de repente en algunos pacientes, ¿sí? Que el colédoco no da al cístico, sino da a una formación más arriba, entonces las piedras drenan solas y el páncreas drena solo, ¿sí? En algunos pacientes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y esto es como me explicaba mi maestro de embriología. Son dos hojitas, ¿sí? Que salieron una a cada lado del tallo, ¿sí? Y la de la derecha se junta con la de la izquierda, ¿sí? Hace esto, como se rota, hace una rotación en el intestino, ¿sí? Y todo lo jala y rota, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto y pues obviamente como menciona las compañeras, ¿sí? Pues obviamente tenemos que las células beta, que son las productoras de la insulina, ¿sí? Las células delta, que son las encargadas de la somatostatina, que tienen que ver con factores de crecimiento, de digestión, etcétera, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con enzimas pancreáticas, ¿sí? Todo el resto del páncreas, ¿no? Que tiene que ver con esto del aparato digestivo. Entonces, hay que recordar que el páncreas tiene tres funciones muy importantes, ¿sí? La función endocrinológica, que tiene que ver con el control de la glicemia, ¿sí? La función digestiva con las enzimas pancreáticas, que tiene que ver con todo esto de la digestión, ¿sí? Y de las somatostatinas, que tienen que ver con ciertos factores de crecimiento, de estimulación, de insulina, a nivel de calcio, a nivel de muchos otros factores, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto para cuando, ahora que revisemos la fisiología del páncreas, ¿sí? Lo correlacionemos con la embriología, ¿sí? Y podamos entender por qué cuando hay alteraciones anatómicas, porque no hubo una buena formación, ¿sí?
pasa lo que pasa. Por eso de repente que encontramos a niños que son, que debutan con diabetes, sí, que lo que llamamos diabetes juvenil, diabetes tipo 1, que se agotan sus células beta, ¿sí? Es porque algo pasó, no hubo un desarrollo adecuado, no hubo una buena formación de células beta, la reserva no es la adecuada, y obviamente pues estas células se van a jubilar en algún momento, y obviamente no va a haber una secreción de insulina, y lo que necesitan estos pacientes pues es insulina, ¿no? Caso contrario con los diabéticos, sí, con los diabéticos obviamente la secreción de insulina no es la adecuada, no es la correcta, entonces pues obviamente que viene el descontrol metabólico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de encontrar más en un niño, ¿sí? Alguna alteración metabólica, ver que no tenga alguna malformación aquí en páncreas, ¿sí? Esto es importante, tomarlo en cuenta, ¿sí? Para cuando ustedes en su práctica digan, ah, caray, me tocó un niño que debuta con diabetes, ¿sí? Y lo peor del caso es que lo estamos viendo cada vez más, más seguido, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Tiene mucho que ver con su desarrollo, ¿sale? Entonces, ahora sigue, vamos a revisar un poquito fisiología para que puedan entender esto del páncreas. Nancy y Miriam, ¿estoy en lo correcto? Sí. Vale. Sale, mira, de tu ronco pecho. ¿Sí se ve la ¿Sí? presentación? Sí. Okay. Fisiología del páncreas, perfecto. Buenos días, la servidora Miriam Hernández y mi compañera Nancy Guadalupe de Alegría Celaya vamos a presentar la fisiología del páncreas. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna que produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, sí. En su estructura tenemos que se compone de dos grandes tejidos. Tenemos los acinos que secretan jugos digestivos al duodeno y representan del 80 al 85% de la composición del páncreas. Tenemos los islotes de Langerhans que secretan insulina y glucagón de forma directa a la sangre y representan el 2%. Entre sus funciones tenemos una función exógena y una función endocrina. En la función exógena tenemos que se encargan de secretar enzimas digestivas que ayudan a descomponer los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los ácidos en el duodeno. Y en la función endocrina tenemos que secretar hormonas en el torrente sanguíneo como insulina y glucagón y en menor medida somatostatina. Vamos a comenzar con la función exógena o el páncreas exócrino. Le faltó acento. Ah, sí. Ay, perdón. A ver si está despierto. En la secreción digestiva pancreática tenemos que, como función, pues tiene secretar enzimas digestivas para la digestión de proteínas, de carbohidratos y grasas, y secretar iones de bicarbonato para la neutralización del quimoácido. Los acinos pancreáticos se encargan de secretar enzimas digestivas, mientras que los conductos pancreáticos se encargan de secretar bicarbonato para neutralizar el quimo. En la anatomía del páncreas tenemos aquí que se observa el conducto biliar común, el conducto pancreático, el cuerpo, la cola, la cabeza del páncreas y pues aquí está lo del intestino delgado donde llega el quimo. Aquí se encuentra lo que es el conducto principal o conducto de Wilson. Wilson. Y un conducto accesorio llamado conducto de Santorini. Al conducto de Wilson se junta con el conducto coledoco, proveniente de las vías biliares del hígado, para formar así el esfínter duodeno. Aquí se encuentra lo que es la papila de Vetter, donde desembocan las secreciones al duodeno, tanto de la bilis como de las secreciones pancreáticas. Aquí se observan lo que son los lóbulos pancreáticos, que contienen los acinos y los conductos. Y pues la célula acinal pancreática secreta enzimas digestivas que los tiene contenidos en los gránulos de zimógeno,
mientras que la célula epitelial ductal secreta bicarbonato y agua. Aquí se observan algunas células acinares que se encargan de secretar las enzimas digestivas que llegan al duodeno, y estas enzimas son las proteasas, amilasas y lipasas. Y estas se encargan de la digestión de proteínas, carbohidratos y grasas, respectivamente. Tenemos aquí. En cuanto a proteasas, tenemos el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y el procarboxipolipeptidasa, que están en forma inactiva. Estas se activan hasta que llegan a la luz del intestino. Esto lo hace por medio, el tripsinógeno se activa en la luz del intestino por medio de la enzima enterosinasa y se convierte en tripsina. Y esta tripsina activa a lo que es el quimiotripsinógeno y lo convierte en quimiotripsina, y al procarboxipolipeptidasa lo convierte en carboxipolipeptidasa. Esas son las formas activas. Luego, en cuanto a amilasas, que se encargan de degradar carbohidratos, tenemos a la amilasa pancreática, que degrada almidones, glucógeno y la mayoría de carbohidratos de carbono, excepto la celulosa. Y los degrada hasta formar disacáridos y algunos trisacáridos. En cuanto a lipasas, tenemos que los principales son la lipasa, que se encarga de hidrolizar grasas neutras y convertirlas a ácidos grasos, degradarlas a ácidos grasos, hidrolizarlas a ácidos grasos y monoglicéridos. Luego tenemos el colesterol esterasa, que se encarga de hidrolizar ésteres de colesterol, y la fosfolipasa, que se encarga de separar ácidos grasos de los fosfolípidos. Luego tenemos un inhibidor que se llama inhibidor de tripsina, que se encarga de evitar que las enzimas digieran el propio páncreas. Entonces lo que hace es inhibir la acción de la tripsina, porque se supone que las enzimas solo deben activarse en la luz del intestino, bueno, en la luz que mencioné hace un momento, porque si se activan en otro lugar del páncreas pueden empezar a digerirlo, y es cuando se presentan trastornos como el... ay, se me fue el nombre, perdón. Bueno, el páncreas comienza a degenerarse, bueno, menos de una hora podría dañarse, sí, perdón, generar pancreatitis aguda. Entonces lo que hace es inhibir a la tripsina, porque la tripsina puede activar a otras enzimas. En cuanto a la secreción del bicarbonato, aunque las enzimas del jugo pancreático se secretan en su totalidad en los acinos de las glándulas pancreatarias, los otros dos componentes más importantes del jugo pancreático son los iones bicarbonato y el agua, porque son secretados principalmente por las células epiteliales de los conductos, y cuando el páncreas recibe un estímulo para la secreción de cantidades abundantes de jugo pancreático, las concentraciones de iones bicarbonato pueden también aumentar bastante, y con esta alta concentración el jugo pancreático recibe una gran cantidad de alcálisis que le permite neutralizar el ácido clorhídrico vertido hacia el duodeno del estómago. Las etapas básicas del mecanismo celular de secreción del bicarbonato sódico en los conductos pancreáticos son: el primero, el anhídrido carbónico difunde desde la sangre hacia el interior de la célula y se combina con el agua bajo la influencia de la anhidrasa carbónica, produciendo un ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato e hidrógeno. Los iones bicarbonato adicionales entran en la célula a través de la membrana vasolateral y mediante cotransporte con los iones sodio, los iones bicarbonato se intercambian por iones cloruro por medio de transporte activo secundario a través del borde luminal de la célula y pasan a la luz del conducto. El cloruro que penetra en las células se recicla en la luz mediante canales de cloruro especiales. Después, los iones hidrógeno formados por la disociación del ácido carbónico en el interior de la célula se intercambian por iones sodio a través de la membrana vasolateral de la célula, mediante un transporte activo secundario. Y los iones entran también en la célula mediante cotransporte con bicarbonato a través de la membrana vasolateral. Los iones sodio son transportados a través del borde luminal hacia el conducto pancreático. Y por último, el movimiento global de los iones sodio y bicarbonato desde la sangre a la luz ductal crea
un gradiente de presión osmótica y esto traduce en el paso del agua por osmosis hacia el conducto pancreático hasta que se forma una solución de bicarbonato casi completamente isosmótica. En cuanto a los estímulos de la secreción pancreática, tenemos 3, que es el acetilcolina, el colecistocinina, la secretina. La acetilcolina es liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago y por otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. La colecistocinina es secretada por la mucosa del duodeno y por las primeras porciones del yeyuno cuando los alimentos penetran en el intestino delgado. La secretina es secretada por la misma mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan los alimentos muy ácidos al intestino delgado. Las primeras 2 sustancias, que son la acetilcolina y la colecistocinina, estimulan a las células acinares del páncreas y favorecen la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas digestivas, con poca cantidad de líquido asociado. Y pues sin el agua, la mayoría de las enzimas queda como temporalmente almacenada en los acinos y en los conductos hasta que una cantidad mayor de líquido las arrastra hacia el duodeno. Entonces aquí es donde entra la secretina, que es la que se encarga de estimular la secreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato sódico por el epitelio pancreático ductal. Existen algunos como efectos multiplicadores de distintos estímulos, que es cuando todos los estímulos de la secreción pancreática actúan como al mismo tiempo y la secreción total es mucho mayor que la suma de las secreciones producidas por cada uno de ellos. Entonces, se puede decir que los diversos estímulos se multiplican o se potencian entre sí y la secreción pancreática procede de los efectos combinados de varios estímulos básicos y no solo de uno. En cuanto a las fases de la secreción pancreática, son 3. Es la secreción cefálica, la gástrica y la intestinal. Durante la fase cefálica, las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen la secreción gástrica estimulan la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. La secreción de cantidades moderadas de enzimas hacia los acinos pancreáticos que aportan de cantidades moderadas de enzimas hacia los que aportan, perdón, el 20% de la secreción total de enzimas pancreáticas después de una comida. Sin embargo, como la cantidad de agua y electrolitos secretados aún es muy escasa, fluye muy poca secreción desde los conductos pancreáticos hacia el intestino. Entonces, durante la fase gástrica, la estimulación nerviosa de la secreción pancreática continúa y se añade como otro 5 a 10% de enzimas pancreáticas secretadas después de una comida. Pero todavía para este momento la cantidad que llega al duodeno sigue siendo escasa debido como a la falta de secreción de líquido. Entonces ya entra lo que es la fase intestinal, que es una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, o sea que aumenta. Esto en respuesta a la hormona secretina, porque la hormona secretina estimula la secreción abundante de iones bicarbonato que neutralizan el quimo ácido del estómago para que no afecte para que el ácido no afecte el estómago. La secretina es un polipeptido formado por 27 aminoácidos que se encuentra en las llamadas células S de la mucosa del duodeno y yeyuno en forma inactiva, se encuentra como prosecretina. Entonces, cuando el quimo ácido con un pH inferior de 4.5 o 5 penetra en el duodeno procedente del estómago, provoca la liberación en la mucosa duodenal y la activación de la secretina, o sea, pasa de estar inactiva, pasa de prosecretina a secretina. Y esto provoca la secretina, que pasa a la sangre. El único componente del quimo que estimula con la liberación de la secretina es el ácido clorhídrico de la secreción gástrica, o sea, el ácido clorhídrico que está en los jugos gástricos es lo que provoca la liberación de la secretina para que aumente la liberación de iones bicarbonato para que neutralice la acidez y no dañe el duodeno. Perdón. La secretina a su vez también estimula al páncreas a secretar una gran cantidad de líquido con muchos iones bicarbonato y con una concentración baja de iones cloruro.
El mecanismo de la secretina es importante por dos razones. La primera es que la secretina comienza a secretarse en la mucosa del intestino delgado cuando el pH del contenido duodenal desciende por debajo de 4.5 o 5 y su liberación aumenta mucho cuando el pH cae a 3. Este mecanismo hace que el páncreas secrete de inmediato cantidades muy abundantes de jugo con abundante bicarbonato sódico para que logre neutralizar. Y el ácido carbónico se disocia inmediatamente en ácido carbónico y agua. El primero pasa a la sangre y se elimina a través de los pulmones, dejando una solución neutra de cloruro sódico en el duodeno. Así se neutraliza el contenido ácido que llega al duodeno procedente del estómago. La secreción de iones bicarbonato por el páncreas proporciona un pH adecuado para la acción de enzimas digestivas pancreáticas y su función óptima ocurre en los medios neutros o levemente alcalinos con un pH de 7 a 8, pero el pH de la secreción de bicarbonato sódico es de 8. Y tenemos también lo que es la... eso ya lo dije, perdón. Tenemos lo que es la colecistocinina, que también es otra hormona importante. Ella contribuye al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas, porque la presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado induce la liberación de esta hormona, colecitinina, que es un polipéptido que es generado por las células y la liberación de colecitinina depende especialmente de la presencia de proteosas y de peptonas, y también de los ácidos grasos de cadena larga contenidos en el quimo procedente del estómago. La colecistocinina, la liberación de colecitina depende especialmente pues, de la presencia de los elementos que les dije anteriormente, y como la secretina, esta también pasa a la sangre y desde ella al páncreas, donde en lugar de estimular la secreción de bicarbonato sódico, provoca la liberación de cantidades muy abundantes de enzimas digestivas pancreáticas por las células acinares. Este efecto es similar como a la estimulación vagal, pero es más pronunciado que el anterior, ya que este estímulo constituye del 70 al 80% de la secreción total de enzimas pancreáticas después de una comida. Y eso sería todo. Ahora mi compañera va a exponer lo que es la función endocrina. Nos salimos y nos volvemos a conectar, chicos. Ah, sí, está bien. Sí, para no estar corriendo. Pero, doctor, Dígame. no sé si esto lo podríamos dejar ya para la próxima clase, ¿Tienen clase ahorita a las porque 10? vamos a tener otra ahorita a las 10. Sí. Ok. Perfecto, sí, claro. Entonces, rápidamente, 4 minutitos. Vamos a platicar nada más lo que fue la función digestiva, en pocas palabras. Sí, como lo mencionó su compañera. Esto es muy importante. Sí, recordemos, el estómago viene de un estado muy ácido. Tenemos la contraparte, que son las sales biliares, que son extremadamente alcalinas. Sí, entonces esto funciona que baja el ácido, pasa por el duodeno, obviamente se juntan con las sales biliares y hacen ahí una melcocha, ¿sí? Porque las sales biliares son las que nos ayudan a digerir las grasas, ¿sí? Entonces, pues obviamente el páncreas tiene que secretar bicarbonato. Recordemos que hay dos buffers, ¿sí? Dos amortiguadores en el cuerpo. Uno es el gluconato de calcio y el otro es el bicarbonato de sodio. Sí, entonces este buffer, este amortiguador que tenemos natural, que es el bicarbonato, sí, lo que va a hacer, como mencionaba su compañera, pues obviamente es, ¿no?, mantener un equilibrio en el pH y que no haya ahí una quemadura, una lesión, algo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, así como hay úlceras gástricas, hay úlceras duodenales, ¿sí? Por quemadura por este tipo de sustancias. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Y obviamente esto que menciona su compañera es importante, ya que nos da la pauta para entender por qué de las pancreatitis, así como lo mencionaba su compañera, de que por qué la tripsina, cuando se activa dentro del páncreas, produce lo que nosotros llamamos pancreatitis, y en muchos casos puede ser fulminante, ¿sí? O sea, se licúa completamente el páncreas y el paciente
cae en choque y fallece, ¿eh? Créanme que las pancreatitis son mortales si no las tratamos a tiempo, ¿sí? Y se descontrolan de entrada todos los lípidos del cuerpo. Entonces se dispara el colesterol, se disparan los triglicéridos. Y entonces esto ocasiona otros descontroles a nivel vascular y a nivel orgánico que nos van a cargar demasiados problemas. Entonces, este organito tan pequeñito como el páncreas tiene una función muy importante en el equilibrio, ¿sí? de nuestro cuerpo. Ya tenemos clase, ¿cuándo, chicas? ¿El miércoles? Sí, doctor. Ok, el miércoles revisamos un poquito la fisiología endocrina del páncreas y entramos de lleno con lo de diabetes. ¿Les parece? Sí, prof. ¿Vale? Sí, doctor, Bueno, nos vemos. sale, Gracias. chicos. Cuídense, váyanse a clase.